Todos o la mayoría de nosotros hemos escuchado en algún momento esa frase de que el Perú es un mendigo sentado en un trono, silla o banco de oro. No se sabe exactamente quién acuñó esta frase, por mucho tiempo se le atribuyó al italiano Antonio Raimondi, aunque no hay ningún documento oficial que sustente esta afirmación, pero más allá del origen de esta frase, en este video te voy a explicar con estadísticas y datos en qué se basa esta afirmación y por qué nuestro país tiene todas las herramientas justo ahí a la mano para poder labrar su camino al desarrollo. Si tan solo nosotros, los peruanos, pudiésemos ponernos de acuerdo y construir esa visión, ese país en el que todos queremos vivir. En este gráfico podemos ver una lista de países en los cuales se encuentran la mayor cantidad de metales importantes para el desarrollo de las naciones. En la columna de la izquierda pueden ver el nombre del país junto a la bandera y en la columna de la derecha pueden ver el número de metales con producción en el grupo del top 5. Esto quiere decir que el país está dentro del top 5 de productores de esta cantidad de metales importantes para el mundo. Como podemos ver, Perú se encuentra cuarto en la lista, junto a países que son enormes, que son muchísimo más grandes que nosotros, que son 3, 4, 5 veces más grandes que nosotros. China, Australia, Rusia, ahí viene Perú, Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, Sudáfrica, Chile. Todos los países que nos rodean en ese top 10 son inmensos, son gigantes. El Perú es un país relativamente pequeño en comparación a los otros nombres de esta lista. No somos un país pequeño en general, no somos un país bastante más grande que otros, pero en comparación a las naciones más grandes, tanto en población como en área, somos un país no de los más grandes del planeta. Pero aún así logramos estar cuartos en esta lista con 8 metales importantes dentro del top 5 de productores en el mundo. A continuación les voy a decir qué metales son. Son el cobre, el zinc, el molibdeno, estaño, plomo, mercurio y arsénico. Perú es segundo en cobre y zinc, tercero en plata. De estos metales, el cobre, la plata, el zinc, el estaño y el molibdeno se proyectan como de suma importancia para tecnologías asociadas con la transición energética a energías renovables. De igual manera, el cobre es el principal metal en esta transición y el zinc viene cada vez siendo considerado más en la tecnología de creación de baterías, que también es una tecnología del futuro y que se va a usar muchísimo. Así que no solamente hemos sido una nación con metales preciosos como en la época de los incas, el oro y la plata, sino también tenemos una serie de metales que son muy importantes para la transición energética y lo que está buscando el mundo en el futuro. Pasemos a otra industria muy importante para el mundo y muy reconocida en nuestro país, que es la pesca. Esto es algo que no se escucha mucho en las noticias, que no mucha gente sabe, pero el Perú está tercero en producción pesquera en el mundo. Tercero detrás de China e Indonesia. Más arriba que Rusia, que Japón, que India, de Estados Unidos. El Perú es el tercer mayor país pesquero del mundo. Tan solo tenemos 3.080 kilómetros de costa del Pacífico, pero esa bendita costa del Pacífico nos provee de una cantidad enorme de peces, una cantidad enorme de especies de peces también. Así que esa es otra industria que no es resaltada tan seguido como la minería y los minerales que tenemos en los Andes, pero que realmente, como podemos ver en este gráfico, en la que realmente destacamos muchísimo. Tercer productor de pesca en el mundo. Ahora enfoquémonos en el sector de la agricultura. El Perú también, así como con los minerales, es gran productor y está dentro del top 5 de una buena cantidad de productos agrícolas que son muy importantes y muy valorados internacionalmente. Estamos dentro del top 5 de productores de palta, de arándanos, de alcachofa y de espárrago, así como dentro del top 10 de productores de café y cocoa y dentro de los 15 productores más grandes de papa y piña. Así, escuchen este dato también, el Perú provee al mundo la mitad de la quinoa que se produce y que se consume en todo el planeta. La mitad de la quinoa, que es un superalimento ahora muy famoso en países desarrollados como Estados Unidos, como países en Europa, que tiene un valor nutricional muy grande. El Perú produce la mitad de toda la quinoa en el mundo. Como podemos ver, riqueza por todas partes, riqueza debajo de la tierra, riqueza en el mar, riqueza encima de la tierra en nuestro
suelo fértil, es increíble. Estamos rodeados de maravillas, estamos rodeados de bendiciones por donde lo veamos. Otra industria que puede ayudar mucho en el camino al desarrollo es el turismo. Y en esta sección yo creo que ya la mayoría de ustedes sabrán de qué cosas y qué lugares voy a mencionar, ¿no? Tenemos, por supuesto, Machu Picchu, la gran maravilla del mundo, la ciudad imperial del Cusco y toda su historia con el imperio incaico, Lima y su variedad gastronómica, la oferta gastronómica. Muchos turistas nos visitan porque Lima es ya una capital gastronómica del mundo. Las playas del norte del país, la reserva de Paracas, las líneas de Nazca, el lago navegable más alto del mundo, nuestro querido lago Titicaca en Puno, el cañón del Colca y la Ciudad Blanca, y todas las maravillas que representa tener a la Amazonía en la parte este de nuestro país. Y la Amazonía no viene sola, la Amazonía viene con una biodiversidad increíble. Perú es el país número 1 en variedad de aves en el mundo, con 1.879 especies de aves, más que en cualquier otro país del mundo. Y estamos en el top 10 de índice de biodiversidad de todo el planeta. Una absoluta maravilla la Amazonía, lo que nos provee. También he podido agregar, nota aparte aquí, el petróleo y el gas natural como una fuente de recursos naturales y de riqueza, pero el petróleo en sí no lo he querido agregar porque la mayoría de reservas de petróleo del Perú se encuentra en la Amazonía y no me parece algo muy inteligente tratar de buscar y conseguir ese petróleo, porque el daño que se le hace a la Amazonía con ese proceso es irreparable y yo creo que es algo que se debería preservar, que más importante que el petróleo es nuestra Amazonía y nuestra biodiversidad. Entonces, de momento el Perú no produce mucho petróleo, es más, tiene que importar petróleo, no produce suficiente petróleo para abastecerse a sí mismo y tenemos, se dice, reservas enormes en la Amazonía, pero no creo que se deberían de tocar. Tenemos tantos otros recursos. En recursos energéticos tenemos el potencial del gas natural, en energías renovables, energía solar, ya que el Perú se encuentra en una posición muy buena para poder usar la energía solar a su favor. También tenemos el potencial de la hidroelectricidad, ya que los ríos bajando de los Andes llevan mucha potencia y esos ríos se pueden canalizar donde ya entran en un proceso donde mueven turbinas y crean esta energía hidroeléctrica. Bueno, y a pesar de todo lo que les he mencionado, todos los rankings donde estamos en el top 10, en el top 5, a pesar de no ser un país enorme, lo han podido ver, tenemos muchísimos recursos en diferentes zonas, en diferentes industrias, tantas capacidades para poder explotar, para buscar el desarrollo de nuestro país, pero aún teniendo todo eso en cuenta, todos esos rankings de tops, les voy a mostrar un número que no es muy alentador, que es la realidad de nuestro país. El Perú se encuentra en el puesto 125 de 224. El PBI per cápita es un indicador del tamaño de la economía, ¿no? Y el PBI per cápita en el Perú es, según los datos de la CIA, es de $12,700 anuales, lo cual se traduce a 47,000 soles aproximadamente anuales y lo que vendría a ser 3,900 soles por persona al mes. Todos sabemos que el peruano promedio no tiene como ingresos 3,900 soles al mes. En realidad, el ingreso promedio del peruano es de 1,980 soles al mes. Ahí la disparidad se explica porque al hacer el cálculo, obviamente hay gente bastante más acaudalada, con bastante más recursos, con bastante más dinero, con bastante más ingresos, que hacen que ese promedio del PBI per cápita supuestamente sea mayor. Entonces, si la sociedad fuese, digamos, equitativa, el ingreso mensual del peruano promedio sería alrededor de 4,000 soles. Pero en este caso es básicamente la mitad, 2,000 soles. Lo cual habla de una disparidad, de una inequidad social bastante grande. Y aún así, nuestro PBI es bajo. Podría ser explotado mucho más. $12,700 anuales es bajo. Es el ranking 125 de 224. Y esto es explicado por la poca capacidad que tenemos de darle valor agregado a todos nuestros recursos. No solamente es sacar los recursos y venderlos, sino al darle valor agregado la economía puede crecer de manera exponencial. Es más, ni siquiera se necesita tener la cantidad de recursos que tenemos nosotros para desarrollar un PBI grande, un PBI per cápita alto, ya que hay países que la verdad
tienen muy pocos recursos naturales, una pequeña fracción de la cual tenemos nosotros, como por ejemplo el caso de Singapur, el caso de los Países Bajos, en Europa, el caso de Corea. Son países que no han sido bendecidos con los recursos naturales de nosotros, pero que han logrado, a base de capital humano, de organización, de eficiencia, lograr una riqueza en sus naciones, una producción económica excesivamente más grande que la de nosotros, ¿no? 3, 4, 5 veces más grande que la de nosotros, sin tener esos recursos. Entonces, ahí está la muestra del potencial que tiene nuestro país, de todas las herramientas que tenemos para convertir ese 12.700 en 40.000, en 50.000, de acá a 15, 20 años, porque no es un sueño ilusorio, no es un sueño absolutamente irreal. Hay países que ya lo han hecho. El mismo caso de Corea, como mencionaba, o Singapur, son países que hace 40 años, 40, 45 años, estaban en el subdesarrollo, estaban devastados, básicamente. Y el caso de los Países Bajos, es un país que tenía que lidiar con inundaciones continuas anuales. Entonces, hay países que no solamente no tienen los recursos naturales, sino que tienen que luchar contra la naturaleza y aún así logran ese desarrollo económico, ese desarrollo social que nosotros, desgraciadamente, a lo largo de nuestros 200 años de existencia como república, no hemos podido lograr. Entonces, con esta data que les estoy mostrando, creo que ya pueden tener una mayor perspectiva sobre la situación real de nuestro país, y probablemente todos estos rankings que les he mostrado, top 10, top 5, también debemos estar en otro ranking alto, ¿no? En el top 10 o top 5 de peores políticos y peor gestión en el mundo, porque no es posible tener todos estos recursos, no es posible haber sido bendecidos con tantas potencialidades y tanta riqueza en todo sentido, cultural, histórica, geográfica, en recursos naturales, energéticos, y aún así estar a la mitad de la tabla mundial en el desarrollo económico. Nuestro problema es nuestra gestión, nuestra política, nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo y ver la figura de verdad desde un plano grande, desde arriba, y no estar peleándonos en estos detalles insignificantes. Cuando les muestro esta data, cuando les muestro estas potencialidades, yo creo que todas esas peleas que se escuchan en las noticias sobre nuestra política vienen a ser cosas irrelevantes, vienen a ser cosas minúsculas y tan pequeñas, pero desgraciadamente estamos envueltos en eso. Estamos envueltos en estas narrativas que realmente son insignificantes en la figura macro, en la figura a largo plazo, en la figura histórica de lo que somos y lo que podríamos ser. La verdad, no deberíamos de tener políticos que estén perdiendo el tiempo y haciéndonos perder el tiempo y la energía y la atención a nosotros en ese tipo de confrontaciones y de batallas ni siquiera ideológicas, porque ni ideología tienen, ¿no? Entonces simplemente es verdaderamente patético y ridículo lo que pasa dentro de nuestra política, y es algo que solo nos queda a nosotros cambiar, transformarnos, crear una visión como país teniendo todas nuestras potencialidades en mente y crear un plan, crear una visión, crear una dirección en cómo vamos a usar todas estas herramientas, todos estos recursos para la transformación de nuestro país en un periodo de 10, 20, 25 años, ¿no? En eso deberíamos estar pensando, no en la pelea de Fuerza Popular contra Perú Libre o Podemos Perú o lo que hace el partido de Acuña. Se dan cuenta cómo los partidos políticos ni siquiera mencionan las cosas importantes de nuestro país. Ellos simplemente metidos en esas narrativas y en esas historias y esas peleas ridículas que dominan el ámbito político nacional. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por su apoyo, sus comentarios y sus likes. La verdad están ayudando mucho al canal, que rápidamente está subiendo y resurgiendo. Si quieren compartir este video para que más gente se entere de exactamente cuáles son las potencialidades y herramientas que tenemos, se los agradecería muchísimo, y yo creo que esas personas también se lo agradecerían muchísimo. Y bueno, eso fue todo por este video. Hasta la próxima.